Hola, hola. Hola, Andrés. Hola, hola. Hola, hola. Perdonen, perdonen. Ha sido todo un patas para arriba, pero aquí estamos. Excelente. Qué bueno que estás ya. Justo estábamos esperándote, te mandamos una fotito para animarte. Súper. Perfecto. No, ¿Quieres mil gracias. compartirnos tu presentación? Sí, la comparto de inmediato y vamos. Bueno, verán. Tun, 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 tun. Si pudiéramos subir tantito el audio de ella, ¿se puede? Denme un momentito. Aquí abro esto. Hicieron un... Permítanme. Sí, Aquí estoy. ¿Sí se ve? ¿Me escuchan? se escucha perfecto. Magnífico. Bueno, gracias por la espera. Fue un poco confuso, pero bueno, aquí estamos. Eh, este es digamos, el taller de sistemas de signos en publicaciones y una de las características es que me interesa mucho y que me ha interesado a lo largo de muchos años echar a andar es la relación, es decir, el diseño editorial no se concibe si no se entiende la figura del editor. Y digamos, la intención es justamente que los jóvenes no solo aprendan a, digamos, a disponer, como suelen responder cuando uno les pregunta por qué están en este curso. Decir, pues organizar información, organizar textos e imágenes para que se vean lindos. En realidad no va por ahí, porque esto nos lleva al tema de lo que se hace mucho y se decía en mis tiempos del pegotero, ¿no? El que pegaba cosas y más o menos acomodaba los elementos de una página. No, aquí la idea siempre ha sido y digamos, vertebral desde mi punto de vista como editora externa y como coordinadora editorial de distintas empresas editoriales en la propia universidad, es justamente que el joven que entra o los jóvenes, el estudiantado que lleva esta materia entienda la importancia, uno, de la lectura, dos, de la edición, tres, de la autogestión, es decir, que se generen proyectos que puedan ser viables, que puedan ser, que se puedan vender. No nada más como una persona que les digo dispone de los elementos en una página. Entonces, aquí la idea es al capacitar al alumnado en el análisis, la comprensión y el abordaje de las distintas problemáticas de organización de contenidos en publicaciones periódicas y unitarias que atiendan las necesidades de información, cultura y esparcimiento de los posibles lectores en un entorno definido, ya sea en formato digital o impreso. Es decir, la visión es que los jóvenes entiendan que el trabajo editorial y la edición atiende a las necesidades, vamos a decir, de la sociedad. Entonces, ¿cuál es un poco la estructura? La estructura es bastante más compleja que esto, pero esto ya nos da un poquito idea de cómo está articulado. Bueno, por un lado es introducción al mundo editorial. El mundo editorial no apareció ayer, ni antier, ni hace 50 años. Es de muchos siglos atrás. Entonces, sí se aborda en el curso necesariamente aspectos históricos del libro y del lenguaje no pueden disociarse. Aspectos culturales del proceso de lectura, es decir, el libro per se es un objeto cultural y la forma en que leemos conlleva todo este conocimiento. Vemos aspectos tecnológicos que idealmente y en muchas ocasiones estamos a la par con las materias tecnológicas, con otros profesores y profesoras que van llevando a la par y que van dando, digamos, este apoyo de cómo se logran las salidas desde el punto de vista tecnológico y en el propio curso, digamos,
cuestiones que tienen que ver con InDesign, tienen que ver con Photoshop, tienen que ver con cómo manejar la imagen, el texto, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay también una explicación de lo que es la industria editorial. Yo que he estado 40 años inmersa en eso, pues algo les podré em, explicar. Y esta industria editorial, digamos, es de suyo compleja, no la vemos a fondo, pero para que se den una idea de cómo se inserta el diseñador gráfico en estas actividades, ¿no? Y es acto seguido el diseñador gráfico en el mundo editorial, algunos aspectos de derechos de autor. ¿Por qué? Porque estamos bajando información de la red, porque no tenemos textos, ¿verdad? Que uno, bueno, es decir, no tenemos el material como en la vida real se tiene, que tengo fotografías que alguien tomó, que se le paga a la persona para que haga tal o cual texto, tal, pues no, eso no existe en el curso, pero nos valemos de los recursos digitales. Entonces, por un lado, todo este panorama que va a la par con los ejercicios y el proceso editorial, que es el proyecto editorial per se, es decir, nosotros en el curso tenemos distintos proyectos con distinto grado de complejidad, en el cual cada uno de ellos se requiere de una justificación, que se analice la pertinencia del proyecto, que se vea el nicho de mercado al que va dirigido, beneficios sociales y culturales para la población y la viabilidad comercial. Es decir, no son jaladas de los pelos de, bueno, vamos a inventarnos la tal cosa. No, creo que es importante que el joven entienda, digamos, proyectos reales, porque cuando está fuera y cuando se enfrenta a un trabajo de diseño editorial, no son, vamos, todo está programado, es muy puntual y tiene que conocer todos estos aspectos. Vemos cuestiones de edición, análisis, selección de contenidos, preparación de originales, organización y jerarquización de estos mismos contenidos, corrección de estilos, selección de imágenes, en fin, vemos todos y cada uno de estos aspectos de manera tanto individual como de manera grupal. En el aspecto diseño, pues por supuesto que estamos trabajando con selección de formatos con relación al papel. Esto está vinculado con cuestiones de las UEs tecnológicas. Yo eventualmente los refuerzo porque no siempre tienen este apoyo, no siempre es homogéneo. Cuestiones de maquetación, diseños de retículas, desarrollo de criterios editoriales, selección tipográfica, cálculo tipográfico, acabados, formación de páginas interiores, corrección ortotipográfica. Es muy complejo, diseño y formación de forros, determinación y salida para sistemas digitales o en offset. O también en láser, que es, digamos, la maqueta como la presenta, ¿no? A través de sistemas láser, porque de otra suerte, pues es imposible, ¿no? Generación de archivos, también eventualmente los he introducido al IPO, y eso con ayuda también de los compañeros, Andrés, en fin, Gaby García Armenta, Mónica, en fin, son muchos los que han participado, no siempre es homogéneo. Por otro lado, que entiendan la producción, que entiendan tiempos de producción, por qué no nos podemos colgar, ¿no? En una entrega, pues porque es una cadena de acontecimientos, ¿no? Preparación de archivos, la impresión digital, etcétera, etcétera, y los puntos de venta, lo que es propiamente la distribución. Es decir, vemos toda una serie de aspectos pues que ya los ubican. Para tal efecto hay también, desde luego, en Google Classroom, por temas, todas las cosas perfectamente tipificadas, explicadas a cabalidad, para que puedan ir dando seguimiento. Y siempre vamos de los ejercicios de menor complejidad, rescatando todo aquello que han aprendido y vamos incrementando el nivel de complejidad, siempre paso a paso. Es por eso que de hace muchísimos años estoy dando clases en los salones del edificio T, para que estemos con los programas, estén trabajando, los estoy supervisando, sesión con sesión, estoy con ellos, con ellas, para que puedan ir avanzando a su propio ritmo, porque cada estudiante es distinto, ¿no?
Entonces, acá diseñador editorial versus diseñador editor, ¿no? Incentivar al estudiantado, que es un poco lo que les he explicado, a conocer el campo de trabajo del diseño editorial y orientarlo para que considere la posibilidad de estructurar proyectos colectivos con la mirada de un editor o editora atento o atenta a las necesidades de la sociedad en las que se desenvuelve. Es decir, esto suena muy ambicioso y por supuesto que no estamos, los jóvenes no están capacitados para tal empresa, pero sí empezar a introducirlos, y eso lo explicaré cuando vemos el tema revista, donde ellos proponen temas difundir. Bueno, acá les muestro algunos proyectos que han sido relevantes, si bien esto es, digamos, ya de 2015, ya llovió, pero y no, tristemente no hemos podido seguir con esta línea de trabajos, que es involucrar a los profesores de sociales para que nutran con contenidos, con explicación de los autores, quiénes son los autores y para poder hacer una serie de publicaciones en donde los jóvenes entiendan desde la literatura, de ahí el análisis, desde la literatura entiendan las posibilidades del diseño, es decir, cómo está vinculado forma y contenido, es que es indisociable. Y que tengan una visión nuevamente, insisto, en el tema de la edición. Aquí explico rápidamente esto fue en 2015, la gente con la que, los profesores con los que yo colaboraba en aquel entonces, em, que siguen, bueno, el doctor, ahora les digo los nombres, eh, Fernando Martínez y Ezequiel López, Maldonado López, ellos fueron en su momento al salón a explicar, ellos habían hecho un congreso para hablar de Severino Salazar, un profesor también, un gran escritor que estuvo en las aulas y en CBI y que se cumplían ya 5 años de su fallecimiento eh, en, en aquel entonces. Y como una cuestión de reconocimiento, se organiza este coloquio y se me ocurre la idea de decir, bueno, vamos a hablar de Severino Salazar, ustedes van a tener el coloquio, denos oportunidad de conocer su obra, explican al alumnado quién fue Severino Salazar, se seleccionan los cuentos y se hace una especie de concurso entre todos para ver cuál es la maqueta que mejor atiende la necesidad de divulgación de la obra de Severino Salazar. Así fue, se hicieron sesiones, fueron explicando, etcétera, etcétera. En la revista Tema y Variaciones de Literatura se metió esta separata, que ustedes la pueden conseguir, está disponible en sociales, una separata explicando el proceso de diseño, es decir, cómo estábamos colaborando interdivisionalmente. Entonces, acá, digamos, en esta zona, ustedes pueden ver algunos de los ejemplares, ahorita les muestro algunos, y hay un ganador, una pareja ganadora, en donde, bueno, son 5 cuentos, siempre en el entendido de que las publicaciones, eh, uno, son maquetas, no hacemos libros, esto es muy importante, hacemos maquetas que dan cuenta de cómo sería la publicación con criterios editoriales perfectamente establecidos y que se usarán en cualquier otra circunstancia si alguien quiere nutrir una colección, etcétera. Pero a lo que voy es, en este ejercicio en particular, eh, se hicieron, no solo se trabajó el texto, se propuso el formato, se trabajaron las imágenes, esto fue para todos los equipos, pero como les explico, fue el ganador. Y bueno, tenemos varios cuentos, son varios folletos que en realidad son engrapados y son los más, fueron 3 en su momento, después se ampliaron a 5 en un segundo momento, pero este ejercicio
estaba limitado a 32 páginas. No necesitamos más porque también solicitar a los jóvenes que hagan libros o que presenten maquetas cuyo costo es verdaderamente oneroso, considero que no es lo adecuado. Aquí el reto era meter los cuentos perfectamente diseñados y dispuestos en publicaciones de 32 páginas. En realidad son los cuadernillos. Y bueno, acá se ve todo el proceso de construcción de la caja, de la tipografía, los bocetos de los distintos alumnos, las charlas con los profesores, los especialistas, y esto se mostró más tarde, 5 años después, porque aquí la producción, que pudo haber sido importante, se limitó a 300 ejemplares, es decir, no se pudo conseguir el financiamiento. No obstante, una de las personas involucradas en este proyecto, eh, Edilberta Manzano, fue y promovió el proyecto en Zacatecas porque Severino Salazar es oriundo de Zacatecas y se logró con el Instituto Zacatecano de Cultura hacer toda se hicieron 500 ejemplares de cada cuadernillo y se sumó la colaboración a manera separada de una escuela de grabado. Entonces, fue una experiencia para los jóvenes muy gratificante, aunque ya habían salido, se fueron invitados a ser parte de este asunto, ¿no? Bueno, eso sería lo que concierne al libro, a la publicación unitaria y las publicaciones, digamos, que son seriadas. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Esto fue en pandemia y bueno, los jóvenes presentan su propio proyecto, tienen una serie de puntos que abordar y la cronología, un cronograma que les permite entender como conjunto, como grupo, como equipo, cuáles son las tareas que cada quien tiene que desarrollar para llegar a una fecha establecida que a nosotros nos significa que estaríamos entrando a producción, ¿no? Independientemente que aquí, bueno, obviamente está relacionado con exposia, pero eso es cosa aparte, ¿no? En fin, se les pide tipografía, referentes visuales, se les introduce a lo que es la diagramación gruesa, cómo los contenidos, que entiendan la estructura de la revista, cómo está separada por secciones, cuántas secciones, tengo un límite de 32 y todo esto, digamos, estamos tratando de manejar el cómo se construye el contenido, el cómo se organiza el contenido, de dónde voy a bajar esos artículos. Tenemos casos de jóvenes que escriben. Esto es la última experiencia que tuvimos. He tenido en distintas ocasiones alumnos escritores. Entonces, también se está propiciando a través de estos ejercicios el que la gente participe desde otra área de conocimiento que es la escritura, la literatura. Entonces, vamos de la diagramación gruesa a la diagramación fina, ya muy puntual, ya con diseño, y esto permite al equipo entender y homologar los estilos, porque cada quien tiene su estilo de trabajo y cada quien tiene su estilo gráfico, ya hay quienes son minimalistas y hay quienes son barrocos, pero aquí se tiene que llegar a una unidad formal y esta forma de trabajo, que es la profesional, es la que se tiene allá afuera, permite este tipo de homologación de formas, ¿no? Y como les decía yo, aquí tuvimos que valernos del mock-up porque no teníamos manera de hacer nada impreso, estábamos en pandemia. Bueno, aquí hay ejemplos de la calidad gráfica, de la calidad de entender lo que son los forros, la cabeza, cómo se registra una cabeza ante derechos de autor. Es decir, vemos todos estos aspectos que tienen que ver con cómo se echa a andar una revista desde el punto de vista legal. Y hacen este mock-up, pero pues ya tienen toda una manera de trabajar. Entonces, acá, dinámicas del trabajo en el taller, entender el diseño editorial como un trabajo colaborativo, organizado y programado. No podemos hacer las cosas al ahí se va, eso no existe. Que atienda necesidades de información, cultura y esparcimiento.
para sectores de la sociedad, hay espacio de análisis, de discusión, de exploración y se da cabida al error, que eso es muy importante. Aquí no es que no me interesa, nunca pongo eses, procuro no poner ves, se tiene que repetir el ejercicio hasta que quede bien, porque si no de nada sirve. O sea, no me interesa gente con ese. Convergen múltiples disciplinas, saberes ancestrales como parte fundamental de proyectos innovadores. Me los he llevado a la biblioteca, tenemos algún que otro incunable, tenemos facsimilares que entiendan la historia, que entiendan de dónde viene el libro. El estudiantado aprende a generar proyectos, eso es importante, editoriales atendiendo la forma y el contenido. Pone en práctica los conocimientos adquiridos en los talleres de signos icónicos, signos tipográficos y desde luego de sistemas de signos en soportes de un plano. Ahí convergen estos conocimientos. A veces están truncos, a veces vienen de tecnológicos en donde hombre, no se les capacita suficientemente. Y tenemos esta cuestión de que los jóvenes, entre que ya su memoria de corto plazo está saturada, pues pronto olvidan y eso es algo que tenemos que entender y es un fenómeno que nos está pegando tremendamente, tremendamente en el sentido de que ya su vida es el scroll, entonces ustedes saben toda esa problemática, eso nos está pegando tremendamente en este taller en particular, porque los jóvenes no es que lean poco, sí siguen leyendo, pero están muy inmersos en redes sociales. Entonces, aquí hay que aprender a jugar con estas prácticas y entender que lo que se les está enseñando en este taller y en otros muchos queda en el olvido porque no se repite, porque no hay una continuidad necesaria o suficiente para que estos conocimientos se asienten. Nadie puede ser editor en 3 meses, nadie puede ser diseñador editorial en 3 meses, nadie puede manejar un programa tan complejo como InDesign en 3 meses. Y esto lo van a olvidar y lo van a tener que recuperar cuando ya les toque estar haciendo su tesina. Bueno, acá pone en práctica los conocimientos adquiridos, como decíamos, el trabajo de edición y el diseño se llevan a cabo fundamentalmente durante las horas de clase. No soy muy dada a dejar tareas. Las revisiones de los proyectos son colectivas en las que el alumnado aporta sus conocimientos y puntos de vista para enriquecer los diversos proyectos presentados y la práctica del taller se extiende en otros momentos a servicio social, tanto en CIAD como en CBI. Hemos estado colaborando también con la producción editorial de CBI. Pues por mi parte sería, digamos, la parte de la presentación y dejo de compartir. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, Ivonne. Oye, pues qué interesante sí ver toda esta estructura y luego cómo la publicación. Yo debo confesar que tengo los míos de Severino, porque claro, me enteré del proceso y que fue participación también del estudiantado. Justo veíamos en algunos otros talleres que cuando se aplican estos conocimientos que se ven en el taller, pues justo son todavía más significativos, ¿no? Los estudiantes los valoran también. Eh, Nos gustaría mucho conocer tu opinión acerca de la UEA en el mapa curricular, Ivonne. Veíamos, hace rato teníamos la conversación sobre por qué está esta UEA después, en sexto, después de soportes, por ejemplo, de un plano, la dificultad que veían los profesores de estas UEAs de trimestres anteriores al no tener todavía este enriquecimiento que ya se da en diseño editorial. Y has dicho una cosa clave, el diseño editorial es difícil entenderlo en 3 meses, bueno, ya tener todo este bagaje. Pues, ¿cómo le hacemos de esta materia dentro de la estructura del mapa curricular? ¿Cómo ves? Bueno, sí es importante, No para lo mí es escucho. muy importante que vengan fuertes en tipografía, es decir, son los talleres previos y algunas materias, algunas webs tecnológicas donde se les enseñan los programas básicos de Adobe. Eh, Allí vienen muy temerosos y muy desprovistos.
particularmente en InDesign. De hecho, llegan horrorizados. Entonces, me cuesta mucho trabajo. No, no es que me cueste trabajo, siempre les pregunto, a ver, ¿quién abomina el InDesign? Y digamos, ¿qué les digo? Una tercera parte levanta la mano y dice, no quiero volver a saber ese mendigo programa. Y lo entiendo, y no pasa nada porque yo los voy llevando de la mano conforme van haciendo el propio proyecto. Eso no es lo de menos. Yo puedo paliar esa carencia, pero no se trata que tengan la carencia, ¿verdad? La cuestión es que es importante que ya tengan conocimiento fundamentalmente de cálculo tipográfico para que entiendan la importancia de la legibilidad, de los anchos, bla, bla, bla. Ahorita nos vamos a poner a puntualizar eso. Pero muy importante que ya hayan tenido tipografía. Un mínimo conocimiento. Sí estamos lidiando con gente. A ver, tenemos dos fenómenos. Que a lo mejor a alguien le avientan la materia de tipografía y no es lo suyo, y a lo mejor no la da tan bien como se esperaría, ¿no? Eso pasa. Y en otros momentos también en que los jóvenes, su memoria está cada vez más deteriorada. Ya no son capaces de retener lo que aprenden. Y entonces, bueno, a veces les pregunto, ¿quién fue su maestro del trimestre pasado? No nos acordamos, no se acuerdan ni de dónde, o sea, no se acuerdan de nada. Eso es un problema muy severo. Y junto con pegado resulta catastrófico. Entonces yo tengo que regresar, retomar y volver a echar a andar. Esto tampoco garantiza que en los siguientes trimestres hayan hecho acopio de todo lo aprendido, pero bueno. Me parece bien que esté después de tipografía, me parece bien que esté después de em, cartel, digamos, porque ya ahí están manejando la importancia de la imagen, el impacto de la imagen, cómo está construida la imagen, qué significa la imagen, si ven formas retóricas, etc. Toda esta cuestión relacionada con la imagen me parece espléndido, tanto desde el punto de vista de contenido como desde el punto de vista técnico. Y por otro lado, la tipografía son con los dos elementos con los que yo trabajo en particular, que me son indispensables para que les haga sentido lo que yo les voy a explicar a la hora de entrar al diseño editorial. Vamos, me parece que está bien ubicada. No sé si hay alguien que me diga, yo considero que, o que pudiéramos tener esta interacción, esta plática, ¿no? De decir, nos convendría esta otra cosa. A mí me ha funcionado bien, no obstante, pues sí, vienen como cojos en estos varios aspectos que menciono. Pero ya les digo, somos el equipo, es decir, por un lado, profesores, profesoras, y por otro lado, efectivamente que estemos dando lo que está en el programa y que no nos saltemos cosas o que no les digamos, pues hazte una revista. Pues cómo, digo, eso son quejas de los alumnos. Y son, oigan, ustedes ya vieron, ya hicieron revista y todos levantan la mano. Sí, ya hicimos. ¿Cómo les fue? A ver, ¿qué aprendieron? Bueno, pues nos dijeron, pues hazte la revista, ¿no? Hay una revista, háztela. ¿Y cómo? Pues allá hay tutoriales. Estas son las quejas que a mí me llegan, ¿no? Supongo, y ya yo les digo a los chicos, luego seguro, cuando entren al siguiente trimestre van a decir que la maestra Ivonne Murillo no les enseñó absolutamente nada, ¿no? Les doy latita con eso, pero pues así están los tiros. Es que justo, mira, te platicábamos que aquí estábamos viendo también en días anteriores soportes de un plano justo Mm. donde dice trabajar medios bidimensionales de comunicación visual, tales como tarjetas, postales, portadas de libros, discos, ¿Sí? carteles, timbres postales, volantes, invitaciones, programas de mano, espectaculares, pendones, entre otros, que den respuesta a problemáticas de comunicación, ¿sale? Sin estos conocimientos de diseño editorial base. A ver, no escuché la última parte, no escuché lo que comentaste al final, después de leer.
Sí, justo que todavía no tienen diseño editorial. O sea, Ajá, acá todavía no entran a software en este taller. ¿ok? Por ejemplo, ahí, a ver, hacer sí, siempre les pregunto, ¿ya hicieron una portada de libro? Sí. Digo, bueno, pero es que no están entendiendo el concepto forros, ¿no? Una portada de libro es algo plano que ponen y diseñan y, sí, no está necesariamente. Vamos, es un acercamiento. A mí no me molesta que hayan hecho portadas de libros, ¿no? Es algo, digamos, tan cotidiano que alguien pueda tomar un libro y decir, ah, bueno, estos más o menos están por aquí los tiros, ¿no? Eso depende de cómo, digamos, de los ejercicios, si este es el programa, cómo el profesorado está abordando estas problemáticas en sus propios proyectos en la UEA, ¿no? Yo en su momento que he llevado esta materia también, les hemos hecho, por ejemplo, no campaña, sino carteles de apoyo para teatro, ¿no? Entonces está el programa de mano, está el cartel, y efectivamente sí lo pueden hacer porque ya tienen, para entonces ya tienen algo de conocimiento de tipografía. Y ahí ya manejaron caja, ya manejaron legibilidad, ya manejaron una serie de aspectos que aquí casan, a mí me casaron estupendamente bien y los pude introducir a esta, digamos, dinámica. Incluso llevé en algún momento gente del teatro, dramaturgos, directores de obra, a que platicaran con ellos y esta cuestión para hacer esta promoción. Y aquí entró efectivamente, como les decía yo, el cartel, pendones, programas de mano, y fue magnífico, ¿no? Entonces, digamos, yo no le encuentro la dificultad. Aquí no requieren, para este tipo de ejercicios que son sencillos, con el soporte de un buen curso de tipografía, ya tienen las herramientas para entrar aquí. No necesitan irnos más arriba para entender estos ejercicios que son de suyo, tiene su complicación y sus problemáticas, pero no requieren este conocimiento tan a fondo de lo que es, digamos, el lenguaje editorial, en términos de describir todo lo que, bueno, que le llamamos paratexto, ¿no? Ya en materia ya le llamamos paratexto, y son todas esas consideraciones editoriales. este, Me están regañando de la comisión dictaminadora, perdón. Eh, bueno, estas consideraciones creo que con lo que tienen pueden abordar bien aquí. Si nosotros nos metemos antes, a esto les va a resultar como, no quiero decir aburrido, pero menos complejo. Esa es mi apreciación. Cintia va a hacer un comentario. Muchas gracias. Hola Iván, bonita tarde. Es una pregunta, aprovechando tu participación. ¿Tienes alguna fuente, sí, alguna fuente que te sirva para abordar el tema de los nuevos lectores? Porque digo, yo tengo ese conflicto como de decir, bueno, la forma de leer ha cambiado, ¿no? En su momento la tipografía gótica nos funcionaba, bueno, les funcionaba muy bien en el Oye, yo siglo soy XX viejita, y pero no la azules, ¿no? mueles. Sí, pero y nosotros nos formamos aquí en la universidad con la idea de que las patinadas son las más legibles, pero los medios, las circunstancias, el contexto ha modificado la forma en que leemos. Sí, Entonces, ¿tienes algo que pueda servirnos para actualizarnos? sí, desde luego. Sí les comento, yo se los hago llegar a través de Adriana. Este, a ver, la cuestión es esta. Nosotros, por eso es tan importante ubicarnos nosotros mismos como profesores y profesoras ante la realidad, por un poquito digo, a ver, es bien complicado para nosotros que estamos en la academia entender el mundo editorial. No hay manera. Es decir, no es lo nuestro, no estamos ahí. Yo por una cuestión
totalmente azarosa, que tengo, les digo, 40 años en la industria editorial, adentro de la industria editorial. Para quien no está dentro de la industria editorial, es muy complicado. Es muy complicado entender porque, a ver, uno, porque hemos dejado de ser lectores. Uno, dos, en general, ¿eh? En general. ¿Qué leemos? Leemos cuestiones en PDFs. Leemos, nosotros los académicos estamos con el paper para arriba y para abajo. Poco consultamos libros. Poco les dejamos a los chavos leer en libros. Y poco hacemos análisis de los libros actuales, ya sean académicos, bestsellers, lo que ustedes me quieran mencionar, cuáles son sus características formales al día de hoy. Y eso no ha cambiado. Punto. Que se lea de otras maneras en otras plataformas, muy bien, sí, ciertamente. Tú no puedes meter letra patinada en una, en un medio digital o en una, vamos a decir, en una red social o en un otro tipo de maneras de lectura. Si nosotros observamos los propios papers, bueno, hay ciertas características que se imponen de cómo tienes que mandar y en qué fuente tienes que mandar, y típicamente es la Times New Roman, que ya apesta, ¿no? Pero bueno, pues se sigue usando, se sigue usando. Y cuando leemos al día de hoy, leemos en fuentes palo seco, nos cuesta muchísimo trabajo el texto corrido. ¿Por qué? Por eso hago el énfasis, que es una cuestión cultural. Hemos aprendido a leer así y nuestro ojo se ha adaptado, se adapta por esos condenados patines que nos permiten no distraer nuestra atención cuando estamos en un texto tipo novela, un texto muy largo que requiere nuestra atención, y eso es el texto que yo le llamo texto silencioso, en donde nada nos debe distraer, ni un callejón, ni una selección inadecuada de tipografía. Sí, estamos en la letra patinada, y dentro de las letras patinadas hay cualquier cantidad de muy buenas fuentes diseñadas en la actualidad para facilitar, para seguir facilitando esa lectura. Y hay, digamos, fuentes que ya y están en la carta temática que yo comparto, están actualizadas esas fuentes. Es decir, no estamos hablando ni de la gótica, ni estamos hablando ni de la Garamond, ni estamos hablando de, no, que siguen siendo clásicas, sí, y que se siguen usando, sí, y la Times y todas esas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural y es una cuestión de costumbre y es una cuestión que toda la industria editorial en su conjunto, por lo menos, digamos, hablemos de Penguin, Random House, ¿no? Que tiene todos los sellos editoriales ya concentrados en ese gran monopolio que se tiene, y se siguen usando esas fuentes. Entonces, baste con adquirir libros actuales, vayámonos a cualquier librería y volvamos a revisar cómo se está leyendo literatura, cómo se está leyendo otro tipo digamos, de libros de divulgación. Allí cambia las características. Cuando tenemos bloques pequeños de información, bienvenida a la Palo Seco, bienvenida. Y no es otra cosa más que acercarnos nosotros como docentes a cualquier librería y hacer ese análisis, ¿no? Para decir, mira, total, mira, siempre la Garamond sigue funcionando, no importa los siglos que hayan pasado desde su diseño. O aquí hay una derivada que ya hay cualquier cantidad de páginas de Foundries o de tipografías, de gente que está diseñando tipografías y que las vende, porque pues es un negocio, de cómo se deriva de, por ejemplo, de la Grotesque Accidents, cómo transita hacia otras fuentes como la helvética o cualquier otra, y cómo se van transformando y cómo siguen siendo esas grandes clasificaciones. Eso no ha cambiado, aunque la lectura haya cambiado. No leemos distinto en función de las fuentes. No sé si esto un poquito ilustra. Sí, nada más que probablemente planteé un poco rara la pregunta. Más bien, si tienes alguna recomendación justo de autores, de Sí, textos, de libros que aborden este tema. claro, Porque fíjate que ya en la práctica, eh,
o sea, platicando con los alumnos, haciendo como una especie de investigación con ellos juran y perjuran que leen mejor con las SANS, ¿Con la qué? con las tipografías SANS. O sea, ellos juran y perjuran que leen mejor, que se les dificulta muchísimo leer con patinadas. O sea, independientemente de toda la teoría que ya tenemos, ¿no? Y del que está comprobado. Entonces me llama mucho la atención si alguien está hablando de ese tema, ¿no? De si verdaderamente hay una migración en que las formas sean más amables, de que haya una ergonomía verdadera de la tipografía que se haya adaptado a las nuevas circunstancias, ¿no? Al nuevo contexto. Entonces la pregunta va en ese sentido, Sí, si hay algún sí. estudio, algún autor, alguien que esté investigando esto. Como tal, no lo tengo yo registrado, pero te digo, a ver, mi reflexión es esta, lo averiguamos, ¿no? Yo, en este punto en particular que tú me preguntas, que haya un paper en donde diga, ah, sí, o una serie de gente que esté investigando al respecto, que esté haciendo pruebas, por ejemplo, de legibilidad, que sería muy interesante. Incluso propondría como un tema de investigación, eh, con eye tracking, y Roberto debe de estar por ahí porque lo vi en la foto, este, que en algún momento hicimos una investigación sobre lectura de periódicos en línea, ya años atrás, y ahí está documentado todo el proceso. No estaba en función de la tipografía, estaba en función de otra suerte de cosas, pero se puede hacer ese experimento y decir, a ver, bueno, hacer toda una batería de preguntas, armar realmente el instrumento para valorar si efectivamente esto que dicen los chavos, o sea, sin em, eh, esto que dicen los jóvenes efectivamente funciona o efectivamente eh, es tan contundente como dicen que sucede. Recordemos un poco también que los alumnos son estas pequeñas veletas que un día opinan una cosa, otro día opinan otra, y que no están realmente inmersos en una lectura como más constante, ¿no? Mucho de los papers que incluso nosotros contribuimos malamente a, no papers, sino no fotocopias, PDFs que les hacemos leer, bueno, pues tampoco es que estén muy bien editadas ni están muy bien armadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sería muy interesante esto que planteas y decir, bueno, pues nosotros hagamos un experimento, una suerte de experimentos con distintos grupos para ver efectivamente si esto que afirman resulta cierto, resulta cierto. Y también, pues eso, empezar a preguntar em, cuál es su experiencia, ¿no? Como tú bien lo haces, me parece muy pertinente, me parece pertinente. Lo que pasa es que me detengo porque recuerdo a mis propios alumnos, ¿no? Que recién tuve, bueno, a ver, hagamos el experimento en una cabeza, no en texto corrido, ¿eh? Ni siquiera. eh, qué cabeza de revista ustedes leen mejor? ¿Con estas características o con estas características? Es decir, siempre estamos cotejando porque siempre se pide que haya digamos, un X número de posibilidades que se ofrezcan al grupo para que el grupo pueda decir, hombre, esta tipografía es legible, no es legible, esta me cuesta, esta me cuesta más, me cuesta menos, pero te investigamos juntas, ¿te parece? Y a lo mejor platiquemos más adelante de una posible proyecto de investigación, sería estupendo. Y lo que tenga yo lo comparto, por supuesto, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Ivonne. Te vamos a seguir invitando para este análisis, una vez que tengamos el estudio de pertinencia, para esta reflexión acerca del mapa curricular, de nuestros programas y planes de estudio y bueno, en las comunicaciones que tengamos ya también con los profesores que dan taller y los que dan metodológico. ¿Sí te parece?
Me parece estupendo, necesario, muy necesario. Sí, porque necesitamos mucho apoyo de metodológico, mucho. Porque a veces lo que pasa es que se hacen 2 talleres en Sí, metodológico y eso es un drama, porque los chicos están rebasados con una cantidad de carga, de trabajo que no, pues, que no es pertinente, que es contraproducente, ¿no? exactamente. Sí, justo, justo. Justo eso es lo que queremos, que pues nos pongamos de acuerdo, nos escuchemos y bueno, te agradecemos mucho tu participación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y una disculpa por esta confusión, pero bueno, siempre con enorme agrado y con este afán de colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.